Antes de iniciar directamente con el mensaje, quiero que reflexiones en una pregunta, amado hermano. ¿Por qué estás aquí hoy? ¿Qué te mueve a estar aquí? ¿Por qué viniste? ¿Qué te movió a estar el día de hoy aquí? Reflexiónalo. Vamos a ver unas características de un personaje que está directamente involucrado con el nacimiento del Señor Jesús. Si bien el nacimiento de nuestro Señor está rodeado de profecías, de promesas, el día de hoy, en lo que quiero que nos centremos, amados hermanos, y lo que el día de hoy quiero compartirles, es fijarnos en las características de un personaje que aparece ahí. Sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios, que ni una tilde está de más. Y ese nombre aparece ahí. Es José, el esposo de María. Tradicionalmente tendemos más a enfocarnos en la mamá de Jesús, en María. Es más, en algunas ocasiones a nosotros los cristianos oímos cuando alguien nos dice la Virgen y casi así como que no, cruz. Nosotros no creemos en eso. ¿Sí? Pero María, la madre de Jesús, también aparece en la Biblia. Y el día de hoy quiero compartirles algo que comúnmente, o por lo menos en lo personal, yo casi no he escuchado que se hable o se predique de él. Y es de José. ¿Sí? Quiero que nos centremos en las características que a través de la palabra de Dios podemos observar de su personalidad de José. ¿Sí? Como podemos observar ahí en Mateo 1, el linaje de Jesucristo nos lleva desde Abraham hasta José, el esposo de María, mamá de Jesús. Esto es en cumplimiento, amado hermano, a una promesa, a un pacto que Dios hace con David, ahí en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, no lo lean, anótalo y léelo para que entiendas el contexto. Es un pacto donde Dios le dice: será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Dios le dice esto a David. Por el lado de José, esposo de María, mira tú si no va a ser importante o ahí interesante José en esta parte. Por el lado de José, del linaje de David, Jesús tiene todo el derecho legal de reinar Israel. El hecho de que Jesús es del linaje de David fue uno de los temas más proféticos básicos del Antiguo Testamento. Demostrar que Jesús descendía de David, desciende de David, es una manera importante de probar que Él es el Mesías prometido. Y ya entrando en la parte, amado hermano, de las cualidades del carácter o personalidad de José, en primera instancia podemos ver aquí en lo que acabamos de leer en Mateo, que él ya estaba comprometido con María. Es decir, era un varón que le gustaba hacer las cosas bien. Era un varón que no tomó a la mujer y se fue a ver si se llevaban bien y ya después nos comprometemos y nos casamos. Él hizo las cosas conforme estaba el ordenado. Se comprometió con María primero. Definitivamente podemos observar que José era alguien de confianza, fíjate. ¿Sí?
El Señor no le iba a confiar a alguien que no pudiera cumplir cabalmente y exactamente la encomienda de criar y educar al Señor Jesús. Dios no le iba a confiar a alguien que no pudiera cumplirlo cabalmente. José era un hombre en quien se podía confiar. Era un hombre íntegro. Los cristianos debemos de ser hombres de confianza, amado hermano. Inspirar confianza en la gente. Pero por mis errores, por mis pecados, ¿qué es lo que la gente puede ver en mí? ¿Hay gente que confía en mí? ¿Le das confianza a la gente? ¿O inspiras dudas? Inspiramos desconfianza. María es la bienaventurada por ser la elegida para ser la mamá del Señor Jesús. Pero José es el responsable de muchos pasos que antecedieron al nacimiento del Señor Jesús. Dios, a través del ángel del Señor, a quien da las instrucciones es a José, no a María. Esto es por la confianza que Dios ha depositado en José. Esto nos indica, como acabamos de ver, que José era un hombre obediente a Dios. Amaba a Dios, era temeroso de Dios. El ángel le da las instrucciones, lo acabamos de leer, y José hace las cosas que el ángel del Señor le dice. Obedece. Para aquellos que pensamos, amado hermano, que solo nosotros tenemos dificultades en nuestra vida, vamos a ver en un momento cómo la vida de José cambia radicalmente. Imaginemos esto. Imagínate tú, varón, que estás comprometido con tu futura esposa, con tu mujer, y de repente te dice que está embarazada cuando no has tenido intimidad con ella. ¿Qué pensarías en primera instancia? Para ponernos en contexto, las mujeres, si alguien de su familia, un hermano, un hijo, estuviera comprometido y les dijera esto: oye, ¿qué crees? Que mi prometida me dice que está embarazada, pero yo no he intimado con ella. ¿Qué pensaríamos en primera instancia? Déjala, vete de ahí, no te conviene, ¿verdad? Y en efecto eso era lo que José tenía en mente como ser humano. Como ser humano, José en ese momento tal vez el corazón lo tenía lastimado, sus sentimientos estaban heridos, pero desde ahí podemos ver parte de esa personalidad de José. A pesar de que él estaba en su derecho, de acuerdo a la ley, de romper el compromiso, él no la exhibió, no la expuso al escarnio de la gente. Por amor a Dios y por amor a María, ¿sí?, su mujer, no la expone. José tenía dominio propio, fíjate. ¿Sí? No actuó arrebatadamente, ni impulsivamente. ¿Sí? No empezó a quejarse de María. Es que esta mujer, Señor, que tú me has dado, ¿te suena? ¿Sí? Y a exponerla delante de las personas, menos. ¿Sí? Hoy en día, ¿cuántas personas tienen problemas matrimoniales? Corren con las personas, corren con los psicólogos, con los amigos, con los hermanos que más frecuentas, con el pastor, y empiezas a despotricar todo, con tal de sacar ese enojo,
ese desquite, el querer desquitarte, ganarle a la otra persona, hacen y dicen, amados hermanos, hasta lo que no. Aquí el mensaje, varón, es: cuida y ama a tu esposa. Ojo aquí, cuida el buen nombre de tu esposa. Cuida el buen nombre de tu varón. Cuida el buen nombre de tu familia. Si vas a tomar una decisión, hazlo. ¿Sí? Pero no injuries, como dice, no quería injuriarla José. Hermanos, hermanas que hasta se han ido de la iglesia por esos conflictos y después regresan. ¿Y sabes qué? Ya están juntos otra vez. ¿Y qué pasó con el buen nombre de tu esposa, con el buen nombre de tu varón, de tu familia? Ojo ahí, amados hermanos. Por la obediencia a Dios, José escuchó la voz del ángel. Fíjate, habemos muchos que ni siquiera escuchamos a Dios, amado hermano. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque no leemos la palabra de Dios, porque no oramos, porque no esperamos las respuestas del Señor. José hizo caso al ángel porque José sabía que esa era la voluntad de Dios. Cuando tú y yo, amado hermano, sabemos que algo es la voluntad de Dios, no tenemos que andar por ahí preguntándonos a nosotros mismos: oye, ¿será correcto o incorrecto? ¿Me conviene o no me conviene? Porque sabes que la voluntad de Dios siempre conviene. La voluntad de Dios, dice la Escritura, que es buena, agradable, perfecta. ¿Sí? Andamos incluso ahí, nos acercamos a con los que más nos llevamos y pareciera que andamos haciendo encuestas. A ver, de estos 10, la mayoría, ¿no? ¿Qué me responde? ¿Que me conviene o que no me conviene? ¿Tomas decisiones en base a eso? Acércate a Dios, escucha a Dios. José era un varón que escuchaba a Dios. ¿Qué dirán o qué pensarán los demás? No te importa, porque sabes que es lo correcto, porque sabes que es la voluntad de Dios. Algo que me llama la atención de José, amado hermano, fíjate, es esto: es que él obedeció, aunque tenía pensado hacer lo contrario. José obedeció a pesar de que él ya tenía pensado hacer lo contrario, porque dice que la quería dejar secretamente. ¿Sí? Normalmente la sabiduría humana, amado hermano, nos lleva a hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Pero José procuró hacer lo que era mejor para él, para María y para su hijo. Lo que pensaba hacer le parecía justo y bueno. Sin embargo, no era la voluntad de Dios, amado hermano. Ojo aquí, lo que él pensaba hacer le parecía justo y bueno. Conforme a la ley, él estaba en su derecho, él lo podía haber hecho. Pero no era la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Cuántas veces, amado hermano, está entre tus planes hacer tal o cual cosa? Tienes tus planes, pero no ocurre. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es otra. El plan de Dios para ti es otro. Y mira que de eso te puedo dar una predicación en experiencia propia. ¿De qué es eso?
cuando tú tienes tus planes y piensas hacer algo, pero no ocurre porque la voluntad y el plan de Dios es otro, para ti y para tu vida. En los matrimonios, amado hermano, cuando llegan las discusiones, las crisis, lo primero que se puede pensar es huir, ¿no? Cuando las cosas se ponen complicadas, o como mi matrimonio es el único en el que he discutido yo, o como, ¿soy el único? No me digan, ¿sí? Lo primero que puedes llegar a pensar es, pues bueno, me rindo, ya no puedo, me voy. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué dice Dios acerca del divorcio? Esto aplica también, amado hermano, para los llamados de Dios y los dones. Aquí lo podemos aplicar así. Fíjate, ¿en qué sentido? José no pidió ser el papá terrenal de Jesús. José ni se imaginaba que le iban a encomendar tal cosa. ¿Sí? Pero Dios lo llamó, lo eligió a él, ¿sí? A encomendarle el cuidado y la educación del Señor Jesús. Así con el llamado, amado hermano, con los dones. Hay muchos hermanos que dicen, es que yo pienso que tengo el llamado. Es que yo siento que tengo el llamado. Dios me ha dicho que tengo el llamado. Yo tengo el don. Yo creo que tengo el don. Pero en realidad, amado hermano, el que hace el llamamiento es Dios. El que da los dones es Dios, de la forma menos imaginable para ti y para mí. No malinterpretes mis palabras con esto que te voy a comentar. Si tú me preguntaras en este momento si yo quisiera estar aquí, tal vez Jorge te podría responder que no. ¿Sí? Dios sabe que yo lo hago con amor, con empeño, con dedicación, con compromiso, con la seriedad de vida, por gratitud a Él. Pero si tú me preguntaras, a mí me gustaría más estar de aquel lado. Vengo los domingos, me siento, hora y media, 2 horas, escucho la predicación, me levanto, me voy al descanso, entro a mis clases, cierro mi Biblia, ya terminé, nos vemos hasta el próximo domingo. Sin compromisos entre semana, sin la responsabilidad de tener que preparar una predicación, una clase. Ya no doy clases, fíjate. Qué cómodo sería, ¿verdad? Y déjame compartirte que incluso, Dios lo sabe y le he pedido perdón, incluso yo me he hecho como a un lado, o me he querido hacer a un lado del trabajo en la iglesia. ¿Y sabes qué? No he podido. De alguna forma inimaginable, impensable, el Señor me vuelve a traer acá, me vuelve a llevar a dar clases. Así José. José no pidió ser el papá de Jesús, pero el Señor lo eligió y lo llamó. ¿Sí? Otro punto interesante de José es su consagración. Imagínate lo siguiente, amado hermano. José era de oficio carpintero. Ya tenía pensado, ya tenía un plan. Él quería casarse con María, ya se iban a juntar, ya iban a vivir juntos. Él tenía su trabajo, tal vez tenía su taller, tenía su negocio, y con eso que él generaba, pues él podía
darle el sustento a esa familia. ¿Sí? Y de repente, por esto que acabamos de comentar, que Dios lo elige para ser el papá terrenal de Jesús, ¿qué crees? ¿Tú qué crees que pasó con esos planes de José? Casarse, tener a su esposa, tener hijos, hacerse viejitos juntos. ¿Qué pasó con ese llamado? De repente se entera que María está embarazada y él no ha intimado con ella. Al ir a Nazaret, de Nazaret a Belén para ser empadronados, en ese momento llegan los días del alumbramiento y nace el niño fuera de tu casa, fuera de tu ciudad, fuera de la ciudad de José, no estaban en casa. Ya cuando nace el niño, Dios a través de un ángel le dice, ¿sabes qué? Vete a Egipto porque el niño está en riesgo. Después ya, ¿sabes qué? Ahora sí ya, Herodes ya murió, regrésate, pero aún así el niño puede estar en riesgo. José tenía fe en Dios. ¿Sí? Fíjate, ponte tú en esa posición. Esta es la reflexión que quiero que hagamos. Pregúntate a ti mismo, ¿qué harías en esa situación? Hoy tienes trabajo, tienes tu negocio, tienes tu familia, tienes tu casa, tienes tu coche, tal vez tengas renombre en tu profesión, en tu negocio, estás prosperando y más adelante se ven prósperas las cosas y de repente, porque Dios te encomienda o te llama a trabajar para Él, ¿dejarías todo? Si supieras que esa es la voluntad de Dios y te dice, toma a tu familia y vete a otra ciudad, a otro país donde no tienes familia ni conocidos, tal vez sea la primera vez que vas a estar ahí, el idioma es diferente, costumbres distintas, llegarás sin trabajo, sin negocio, sin casa, sin un camino por delante que se vea muy claro, con tu esposa y con un niño pequeño. ¿Qué harías? ¿Te irías? ¿Dejarías todo? ¿O nuestra fe, nuestra obediencia todavía no es como la de José? Era muy difícil, amado hermano, era incómodo, era complicado, era un verdadero sacrificio. El trasladarse, el viajar en aquel entonces, era muy complicado. ¿Sí? Pero él hizo ese sacrificio por la vida de su hijo, de su esposa, por su familia. El Señor Jesús dice, en esto consiste el verdadero amor, en que uno ponga la vida por sus amigos. José arriesgó su vida por el bienestar de su familia, del niño, de su hijo. Hoy en día, amado hermano, eso es algo que a la vida de los cristianos ya difícilmente podemos ver. Muy difícilmente aparece en nuestras vidas el sacrificio. Y no estamos hablando de sacrificios animales, sino de negarte a ti mismo y dejar de ser tú por alguien más. El dejar tu comodidad, el dejar tu zona de confort por obedecer a Dios. Tu obediencia, amado hermano, tu amor, tu consagración a Dios en este momento es tal que el día de hoy estarías dispuesto a hacer lo que sea con tal de hacer la voluntad de Dios. José era un varón consagrado a Dios, por ello fue privilegiado en ser cabeza del hogar donde el Señor Jesús crecería. Era cuidadoso de su familia, ojo aquí, cuidadoso de su familia.
con tal de proteger a su hijo, él hace el viaje a Egipto. Tal vez pensó lo mismo que te atraviesa a ti por la mente en primera instancia. Oye, Señor, ¿y con qué, no? ¿Con qué me dices que me vaya, pero ¿con qué? Se fueron de repente, amado hermano, se fueron de noche, no, ni siquiera tuvieron tiempo a lo mejor para planearlo bien. ¿Sí? Ahora imagínate tu mujer que tu esposo te dijera eso. Oye, ¿sabes qué? Que Dios me habló y que me dijo que tenemos que irnos, tenemos que dejar todo. Agarra a tus hijos, agarra a tu hijo y vámonos. Seguramente la mujer también le va a decir, ¿y con qué? No sé, pero Dios me ha dicho que nos vayamos. ¿Qué crees que pasaría? ¿Sí? José no pensó en su trabajo, no pensó en sus amigos, pensó en obedecer a Dios y pensó en su hijo. José era firme, amado hermano, en su espiritualidad. También cuidaba de hacer las cosas conforme a la ley, conforme a lo que Dios mandaba para ellos como judíos. Él era de la tribu de Judá. José llevó a su hijo al templo. Ahí en Lucas 2, en el Evangelio de Lucas 2, en el versículo 21 dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuera concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. José no descuidó sus obligaciones como un buen judío. Su religión era muy estricta. Dice a los 8 días, y a los 8 días fue. No dijo, bueno, pues para la próxima semana, ¿no? Ando cansado del viaje. Todo. Oye, ¿sí? Nació el niño, nació allá, imagínate, y luego regresar. Estoy cansado. José cumplió conforme a lo que está escrito. ¿Sí? Imagínate, no le dijo, oye, a la esposa María, oye, ¿cómo ves? ¿Lo llevamos o no lo llevamos? ¿Sí? Después llevamos a nuestra bendición a presentar al templo, ¿no? Ay, después. Ahorita no, estamos cansados. Al cabo Dios nos espera, ¿no? José cumplía con sus compromisos y responsabilidades espirituales. ¿Sí? Amado hermano, difícilmente tendremos una vida cristiana como Dios manda si no nos disciplinamos primero a nosotros mismos, cumpliendo los deberes primero con Dios y después cumpliendo nuestros deberes para con los demás, para con la iglesia. José era firme en su vida espiritual. Era obligación de los judíos ir al templo una vez al año conforme a la fiesta de la Pascua. Ahí lo podemos ver, ahí mismo en Lucas 2:41, dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. ¿Sí? José le daba ejemplo, José no descuidaba su vida espiritual porque era el ejemplo que le estaba mostrando en ese momento al niño que él tenía a su cargo. Los papás de Jesús eran fieles. Imagínate, dice que ya de regreso
habían hecho camino como de un día. Un día, O sea, ya iban de regreso. Primero fueron, ya iban de regreso. O sea, imagínate la distancia que debían recorrer para ir a Jerusalén. Pero ¿qué tal nosotros, hermano? Tú y yo no vivimos a más de una hora, 30 minutos, 20 minutos de aquí. Y llegamos tarde. ¿Sí? Aquí es la fidelidad y consagración de José que era ejecutada en su vida familiar. Iban los tres, iba la familia a Jerusalén. Tú, amado varón, cuando tu hija y tu hijo, tus bendiciones, te dicen que están cansados, que no quieren ir, que no quieren venir. Bueno, para empezar, ¿estás completo hoy aquí? ¿Está tu familia completa aquí? ¿O qué te dice? Tengo hambre, mejor desayunamos primero, no importa que lleguemos tarde. Es que no tienen clase para niños o jóvenes, lo que dan me aburre. Sí, mijito, no te preocupes, tú no vayas. ¿Qué les dices? O déjame preguntar así, ¿qué le estás enseñando a tus hijos con esas respuestas? Si tu esposa te dice, hoy no vamos, ¿tú qué dices? ¿Sí? Si te dice, no, es que tengo mucho que hacer, tengo mucho que lavar, hoy sí tengo mucho que lavar, vete tú. Ay, pasas lista por mí con el Señor, ve tú, corre. ¿Qué le dices? ¿Sí? ¿Cuál es tu postura? ¿Lo permites? Y si lo permites, ¿crees que eso es lo que Dios se agrada con eso? ¿Es lo que Dios quiere? Hay muchos que piensan que empiezan la vida cristiana, amado hermano, con mucho entusiasmo, con mucha emotividad, pero después poco a poco el rendimiento merma y se apagan y dejan de venir. ¿Por qué? Porque se empiezan a permitir el no asistir. Ser fieles, amado hermano, es una virtud. José era fiel a Dios. Yo en lo personal, amado hermano, prefiero trabajar con un cristiano, con un hermano fiel, que con uno que dice que tiene mucho talento o mucha sabiduría. Yo prefiero trabajar con un hermano fiel. José fue ejemplo como cabeza del hogar de Jesús. Se refleja disciplina, se refleja cuidado, tiempo para enseñar a Jesús, para discipularlo. Jesús aprendió el oficio de José. José le enseñó a ser un hombre trabajador y lógico, porque la palabra de Dios dice, el que no trabaje, que no coma, ¿sí? José le educó, le cuidó, le guió. Y aquí nuevamente la pregunta, amado hermano, para ti es, ¿cómo está tu vida hoy en relación con tus hijos? ¿Cumples con la encomienda que Dios te dio como varón, como cabeza de tu hogar? ¿Eres ejemplo en la vida espiritual y secular para tus hijos? ¿Qué es lo que tus hijos están viendo? ¿Que te vienes a dormir? También lo ven, También lo ven. ¿Que estás con el celular todo el tiempo? También lo ven. También lo ven. Hoy en día, con tristeza, vemos muchas familias en conflicto con la esposa, con los hijos. ¿Y sabes qué? Esa es responsabilidad del varón. Los varones se han olvidado de estos puntos que acabamos de ver ahorita de José. Se ha olvidado de ser el líder en la familia. Esa parte de pasar el tiempo con sus hijos, platicar con ellos, escucharlos, que tus hijos te vean, te admiren por lo que haces, que te respeten.
y te obedezcan tus hijos, y que tu esposa sea sujeta a ti como varón de Dios. Tristemente vemos hoy en día papás tolerando relaciones de noviazgo de sus hijos con personas inconversas. ¿Sí? Vemos papás tolerando que se tengan hijos fuera del matrimonio. Papás tolerando relaciones tóxicas para sus hijos. Papás que están viendo que esa mujer, que ese varón no es conveniente para sus hijos y no intervienen, no estorban. Hijos que ya no estudian ni trabajan, no tienen oficio ni beneficio. Pero los papás creen que por amor a sus hijos, a sus bendiciones, les deben tolerar todo. Papás que ya son abuelos y son gobernados por los nietos. Vemos hijos que ya son los que mandan en la casa. Ellos o ellas son las que deciden y ponen las reglas y los papás obedecen. Déjame ocupar una frase que en alguna ocasión, platicando con el pastor, me dijo y no se me olvida. Estábamos planeando lo de Mi Familia para Cristo, el consejo, y el programa, es programa Mi Familia para Cristo, y veíamos ese tipo de situaciones platicando. Y me dice, hermano, le voy a decir algo. A los varones actualmente lo que les hace falta son pantalones. Así me dijo. Y no se me olvida. Lo que les hace falta es ejercer esa autoridad que Dios les ha dado. José lo hacía, José lo hacía porque en esa ocasión, cuando fueron a la fiesta de la Pascua a Jerusalén, y Jesús se queda en el templo, ya se dan cuenta que no está con la compañía, Jesús se queda, y cuando regresan a buscarle le dicen, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Sí? Ya Jesús le dice, ¿por qué me buscas? ¿No sabes que en las cosas de mi Padre debo estar? Dice en el versículo 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Estaba sujeto a ellos. Pero ahí también José era el que imponía y ejercía esa autoridad, esa confianza que Dios le había dado. Si bien sabían que él era especial, José nunca dijo, bueno, al cabo, pues ya sabemos dónde va, ¿no? A lo mejor pudo haber pensado. No, José cumplió con su rol, con su papel de varón. Si José no hubiera puesto disciplina y autoridad en su hogar, un niño difícilmente se sujeta a sus papás donde no hay disciplina, donde no hay límites y donde no hay autoridad. Difícilmente. ¿Sí? El ejercer, hermano, insisto, esa autoridad que Dios te ha dado como cabeza del hogar, el que manda en la casa, el que toma las decisiones, amado hermano, el que debe poner los límites es el varón. Y para esto, amado hermano, qué ejemplo nos da Dios con José. Dios a ti y a mí nos ha hablado muchas veces a través de su palabra, a través de un mensaje de predicación. Y hemos entendido su mensaje, hemos entendido lo que Él nos dice. Pero ¿sabes qué? No hemos obedecido a su mandato, no hemos obedecido a sus instrucciones en ese mensaje. La Biblia dice que José era justo, amado hermano. Ojalá podamos aplicar esta palabra, este mensaje que a través de esta palabra de Dios, a través del personaje de José, Dios nos deja. El escuchar a Dios, el entender y obedecer, el hacer lo que Dios te está diciendo que debemos hacer. José lo ejecutó, dejando todo atrás. Y esa es la cualidad
que Dios busca en sus hijos. Dejar todo por hacer su voluntad. Oremos, amados hermanos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos ver esos cuadros, Señor, de lo que tú quieres. Esos ejemplos, Señor, de virtudes y errores que tú nos dejas ahí plasmados para nuestra enseñanza. Señor, permítenos poner atención en esas características de este varón, de José, y a nosotros como varones, Señor, permítenos atender, escucharte, atender y ejecutar las instrucciones. Quita de nuestra mente y de nuestro corazón todo aquello que nos indique, Señor, que como varones no podemos hacerlo, que como varones huyamos de esa responsabilidad que tú nos has dado, que tú nos has encomendado, de guiar a nuestra familia, de guiar a nuestra esposa, de guiar a nuestros hijos, de ser ejemplo, Señor, para nuestros hijos. Padre, perdona nuestros pecados y te suplicamos humildemente que tu mensaje, tu palabra, anide en nuestra mente y en nuestro corazón.